Vas a desperdiciar esos 5 millones sola, mamá. Esas palabras me golpearon como una bofetada en la cara en ese tranquilo café de la Ciudad de México, dichas por mi propia hija con la frialdad casual de alguien que habla del clima. El silencio que siguió se sintió como ahogarme. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si, por un segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir abriéndome sobre esto. Me llamo Elena Guzmán y tengo 73 años. Vivo en una modesta casa de 2 recámaras en la calle Madero, en Coyoacán, Ciudad de México. La misma casa donde crié a mis 3 hijos, cuidé a mi difunto esposo durante su cáncer y pasé 47 años creyendo que la familia lo era todo. El papel tapiz del pasillo todavía tiene las marcas de lápiz donde medía la altura de mis hijos cada cumpleaños. Cada línea un recuerdo de esperanza y amor incondicional. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra. Me desperté a las 6:30. Preparé mi café en la misma taza de cerámica azul que mi hija Sara me había dado para el Día de las Madres hace 15 años, cuando sus regalos venían con tarjetas escritas a mano en lugar de solicitudes calculadas de dinero. El vapor subía de la taza mientras me sentaba a la mesa de la cocina, observando al labrador dorado del vecino, perseguir ardillas en el jardín de al lado. El mismo placer simple que había disfrutado durante décadas. Llevaba puesto mi cardigan favorito, el suave gris con botones de perlas que mi esposo Ricardo me había comprado para nuestro 30º aniversario. Decía que hacía que mis ojos parecieran nubes de tormenta, hermosos y misteriosos. Lo había mantenido impecable todos estos años, tratándolo como una armadura contra un mundo que se había vuelto cada vez más frío desde su partida. Mi teléfono vibró sobre la mesa de madera. Un mensaje de Sara. Café en la ópera. 11 a.m. Tenemos que discutir tu situación. Mi situación. No, ¿cómo estás, mamá? O, ¿quieres ponernos al día? Simplemente, mi situación. Debería haberlo sabido entonces. Las señales habían estado ahí durante meses, quizás años, pero había estado demasiado cegada por el amor maternal para verlas con claridad. La forma en que las visitas de Sara siempre coincidían con sus emergencias financieras. Como mi hijo Miguel solo llamaba cuando necesitaba ayuda con su hipoteca o la colegiatura de su hija. La forma en que mi hijo menor, Tomás, se había mudado al otro lado del país a Seattle, alegando que su trabajo de marketing lo requería. Pero de alguna manera, nunca tenía tiempo para más que llamadas telefónicas obligatorias en las fiestas. Llegué a la ópera 15 minutos antes, como siempre hacía. El aroma familiar a pan dulce y granos de café recién molidos llenaba el aire, mezclándose con el suave murmullo de las conversaciones de otros clientes, parejas planeando viajes de fin de semana, amigos poniéndose al día con lates, abuelas como yo, que todavía creían en la santidad de las comidas compartidas y la conexión genuina. Elegí nuestra mesa habitual junto a la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de cortinas de encaje antiguas y proyectaba sombras danzantes sobre el mantel a cuadros. Este café había sido nuestro lugar durante años, donde Sara solía traer a sus hijos cuando eran pequeños, donde habíamos reído por dedos pegajosos y jugo derramado, donde había escuchado sus sueños y temores con la paciencia que solo una madre podía poseer. Sara entró exactamente a las 11, sus tacones de diseño golpeando el piso de madera con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a ocupar espacio en el mundo. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable a pesar de afirmar que había tenido una mañana difícil. Llevaba puesto un abrigo que nunca había visto antes, lana color camello que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para comestibles. No me abrazó, no sonrió. Simplemente se quitó el abrigo con la precisión mecánica de alguien que está haciendo negocios. Luego se sentó frente a mí con el tipo de intensidad concentrada que había visto usar en las negociaciones de la junta directiva de su firma de bienes raíces. «Mamá», comenzó sin molestarse en cortesías, «necesitamos hablar sobre tus finanzas». Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como humo. No, ¿cómo estás? O, te he extrañado. Directo al dinero. Parpadeé.
mi taza de café a medio camino de mis labios. ¿Qué pasa con mis finanzas? Sara se inclinó hacia adelante, bajando la voz al tono que usaba cuando explicaba tratos inmobiliarios complejos a clientes que consideraba intelectualmente inferiores. Papá te dejó bien posicionada. Muy bien. El dinero del seguro, el valor de la casa, sus cuentas de jubilación, tus propios ahorros. Estamos hablando de casi 5 millones de dólares. 5 millones. Lo dijo como una acusación. Estás viviendo como una monjita en esa vieja casa, continuó, sus ojos escaneando mi cardigan con una decepción apenas disimulada. Conduces un Honda de 15 años. Usas cupones. Comes sándwiches de atún para cenar. ¿Cuál es el punto de tener dinero si lo vas a desperdiciar? Desperdiciarlo. Las palabras dolieron más de lo que ella pretendía. Cada dólar que Ricardo y yo habíamos ahorrado provenía del sacrificio. Vacaciones omitidas para que los niños pudieran tomar clases de piano, ropa de segunda mano para que pudieran asistir a mejores escuelas, innumerables pequeñas renuncias a nuestros propios deseos para que sus futuros pudieran ser seguros. No estoy desperdiciando nada, dije en voz baja, mi voz apenas audible por encima del ruido ambiental del café. Estoy siendo cuidadosa. Ese dinero es para emergencias, ¿Para qué? Interrumpió Sara, su voz subiendo ligeramente antes de controlarse y mirar alrededor del café. Tienes 73 años, mamá. ¿Para cuántas emergencias estás planeando? ¿Cuántos años crees que te quedan para disfrutar de la vida? La crueldad era tan casual, tan natural, que me dejó sin aliento. ¿Cuántos años crees que te quedan? Como si mi mortalidad fuera solo otra variable inconveniente en sus cálculos financieros. Sacó su teléfono y me mostró lo que parecía ser una lista de bienes raíces. Miguel y yo hemos estado hablando. Encontramos esta hermosa comunidad de vida asistida en San Ángel. Tiene de todo. Planes de comidas, actividades, atención médica en el lugar. Te encantaría. Miré la pantalla, viendo pasillos prístinos y alegría manufacturada. Salas comunes diseñadas para almacenar a los ancianos con dignidad y eficiencia. No quiero mudarme a un asilo. Quiero quedarme en mi casa. Pero esa es la cuestión, mamá. Ya no necesitas esa casa tan grande. Podrías venderla, usar ese dinero más una parte del seguro de vida de papá para asegurar un lugar en la Casa del Sol. La lista de espera suele ser de 2 años, pero Miguel conoce a alguien en la junta. Por supuesto que sí. Mis hijos se habían convertido en expertos en la creación de redes para sortear los obstáculos, excepto cuando se trataba de los deseos de su propia madre. ¿Y el resto del dinero? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Sara cambió, revelando el cálculo que había estado acechando bajo su preocupación. Bueno, eso es lo que necesitamos discutir. Nosotros tres, Miguel, Tomás y yo, creemos que tiene sentido establecer algunas transferencias ahora, para efectos fiscales, planificación patrimonial. Lo dijo con tanta facilidad, como si hubiera ensayado esta conversación múltiples veces. Como si mis hijos se hubieran estado reuniendo sin mí, discutiendo mi futuro como si fuera un activo a gestionar, en lugar de un ser humano con sus propios deseos y autonomía. ¿Quieres que te dé mi dinero ahora en lugar de dejártelo cuando me muera? La franqueza de mis palabras pareció tomarla por sorpresa, pero solo por un momento. No es así, mamá. Es una planificación financiera inteligente. Podrías vernos disfrutarlo en lugar de que se quede atascado en el testamento más tarde. ¿No te haría feliz? ¿No me haría feliz? La pregunta lo reveló todo sobre cómo Sara veía nuestra relación. Una transacción donde mi felicidad derivaba de su beneficio financiero, donde mi propósito era financiar su comodidad en lugar de vivir mi propia vida en mis propios términos. Pensé en el sobre escondido en el cajón de mi habitación, el que contenía la última carta de Ricardo. Lo había escrito durante sus últimas semanas, cuando el cáncer le dificultaba hablar pero su mente permanecía lúcida. Elena, decía, no permitas que nadie te haga sentir culpable por existir. Has dado suficiente. Guarda un poco de vida para ti. Había leído esas palabras 100 veces, pero nunca las había entendido realmente hasta ese momento. Sentada frente a mi hija mientras explicaba con calma por qué mi continua independencia era un inconveniente a gestionar.
La conversación continuó durante otros 20 minutos. Sara pintando cuadros de seguridad financiera familiar y mis pacíficos años dorados en una residencia. Habló de los fondos universitarios de sus hijos, las crecientes necesidades comerciales de Miguel, las dificultades de Tomás con su hipoteca después de su divorcio, todas preocupaciones válidas, todos problemas que el dinero podía resolver. Mi dinero. Cuando finalmente salí del café, me temblaban las manos mientras desbloqueaba mi onda, no por la edad o la enfermedad, sino por la lenta comprensión de que las personas por las que había sacrificado todo, ahora me veían como nada más que un obstáculo entre ellos y la seguridad financiera. Esa tarde, me senté en el viejo sillón de Ricardo y comencé a recordar. No los recuerdos agradables en los que solía complacerme, sino las verdades incómodas que había estado evitando. La forma en que Sara había manejado los arreglos funerarios de Ricardo, como una fusión de empresas, tomando decisiones sobre flores y música sin consultarme. Cómo Miguel había sugerido vender la casa, mientras el mercado estaba caliente, solo 3 meses después de la muerte de su padre. La forma en que Tomás había preguntado por su herencia durante el velorio de Ricardo. Había estado tan agradecida por su participación, tan aliviada de no tener que manejar todo sola, que había pasado por alto las señales de sus verdaderas prioridades. Al caer la noche y la casa se quedó en silencio, entendí con dolorosa claridad que mis hijos no solo habían heredado el legado financiero de Ricardo, sino que habían comenzado a cobrarlo mientras yo aún vivía. El teléfono no sonó esa noche. Nadie llamó para preguntar cómo me sentía, si estaba sola, si necesitaba algo más allá de la planificación financiera. Me senté en la creciente oscuridad, rodeada de fotografías familiares que de repente parecían evidencia de una vida que había imaginado en lugar de vivido realmente. Y por primera vez desde la muerte de Ricardo, comencé a preguntarme, ¿qué pasaría si dejara de ser la madre que esperaban que fuera y comenzara a ser la mujer que había olvidado que podía llegar a ser? Esa noche, el sueño me eludió por completo. Me encontré de pie en mi pasillo a las 3 de la mañana, mirando la galería de fotos familiares que se extendía desde la puerta principal hasta la cocina. 37 recuerdos enmarcados de cumpleaños, graduaciones, vacaciones y momentos importantes que había documentado con la devoción de un curador de museo. Pero ahora, a la dura luz fluorescente que había encendido, estas imágenes se sentían diferentes. Como evidencia en un caso que había estado demasiado ciega para reconocer que estaba construyendo contra mí misma. Ahí estaba Sara a los 16 años, sonriendo junto a su primer coche, un Honda Civic usado que le había comprado después de trabajar dobles turnos en el hospital durante 6 meses. Recordé cómo me había abrazado ese día, con lágrimas corriendo por su rostro, prometiendo que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. A la semana siguiente, se había quejado a sus amigos de que no era el BMW que conducían sus compañeros de clase. La foto de graduación universitaria de Miguel colgaba a su lado, con su orgullosa sonrisa capturada momentos después de recibir su título en Administración de Empresas de la Universidad Iberoamericana. 43,000 pesos en matrícula y gastos de manutención, pagados con los ahorros que Ricardo y yo habíamos construido meticulosamente durante 20 años. Habíamos comido pasta y comestibles de marca blanca durante meses para hacer esos pagos, diciéndonos que era una inversión en su futuro. Había conseguido un trabajo de 6 cifras inmediatamente después de graduarse y lo celebró llevando a su novia a Europa. Un viaje que costó más de lo que habíamos gastado en comida durante todo ese año. La foto de la boda de Tomás ocupaba el rincón, radiante con su smoking alquilado mientras estaba junto a su ahora ex-esposa Jennifer. Había pagado la recepción cuando se habían excedido del presupuesto, en su lugar de ensueño. 8,000 pesos que representaban cada centavo del fondo de vacaciones que Ricardo y yo habíamos estado ahorrando para nuestro aplazado viaje de aniversario a Irlanda. Nunca llegamos a Irlanda. El diagnóstico de Ricardo llegó 2 años después, y para entonces, viajar se había vuelto imposible. Saqué la foto y la acerqué a la luz, estudiando mi propio rostro en el fondo, radiante de orgullo, completamente inconsciente de que estaba documentando mi propia eliminación sistemática de la conciencia financiera de mis hijos. Entrando en la cocina, abrí el cajón donde guardaba mi chequera
y comencé la contabilidad que debería haber hecho hace años. Estados de cuenta bancarios, recibos, documentos de préstamo, todo el rastro en papel de una madre que había dado hasta quedar, se convirtió en reflexivo en lugar de generoso. El pago inicial de la primera casa de Sara, 18,000 pesos, retirados de nuestro fondo de jubilación en 2018. Prometió devolverlo una vez que el mercado inmobiliario se estabilizara. El mercado había estado estable durante 3 años ya. El préstamo para el inicio del negocio de Miguel, 25,000 pesos, dados cuando su solicitud bancaria fue denegada. Solo hasta que me establezca, mamá. Esto va a cambiar todo para nuestra familia. Su negocio ahora prosperaba, pero de alguna manera el préstamo nunca se había vuelto a mencionar. Los honorarios de su abogado de divorcio de Tomás, 12,000 pesos, porque Jennifer estaba tratando de quedarse con todo y necesitaba proteger el futuro de los niños. Esos mismos nietos que veía 2 veces al año si tenía suerte, y solo cuando Tomás necesitaba algo. Reparaciones de automóviles, facturas médicas de emergencia, compras escolares, depósitos de vacaciones que no podían pagar. La lista se extendía por 4 páginas de cuidadosa escritura a mano. Cada entrada representaba un momento en que había elegido sus necesidades inmediatas sobre mi propia seguridad a largo plazo. El total era asombroso. Más de 200,000 pesos en transferencias directas, préstamos y regalos en los últimos 8 años. Suficiente para comprar una casa. Suficiente para viajar por el mundo. Suficiente para asegurar mi propia independencia en lugar de financiar la de ellos. Pero no era solo el dinero. Era todo lo demás que había dado sin contabilizar el costo. Recordé el año en que Sara llamó, sollozando, porque su niñera había renunciado durante su temporada más ocupada en el trabajo. Sin dudarlo, reorganicé toda mi vida, conduciendo 40 minutos de ida y vuelta para cuidar a Emma, de 4 años, y a Jackson, de 6, 3 días a la semana durante 7 meses. Planeé actividades, cociné sus comidas favoritas, ayudé con la tarea, y los amé con la intensidad que solo las abuelas poseen. Cuando Sara finalmente encontró una nueva niñera, me entregó una tarjeta de regalo de Liverpool y me dijo: «Gracias, mamá. Me salvaste la vida. $25 por 7 meses de cuidado infantil a tiempo completo». Lo calculé una vez. Si hubiera cobrado incluso el salario mínimo, Sara me habría debido más de $4,000. En cambio, pagué la gasolina para llegar. La ironía no se me escapaba de que estos mismos nietos ahora apenas reconocían mi presencia en las reuniones familiares. Demasiado absortos en sus dispositivos para interactuar con la abuela que les había cantado nanas y besado sus rodillas raspadas cuando sus padres estaban demasiado ocupados construyendo carreras para notar sus lágrimas. Luego estuvo la crisis de Miguel hace 3 años, cuando su esposa Lisa fue hospitalizada con complicaciones durante su segundo embarazo. Me llamó a medianoche, en pánico por quién cuidaría a Tyler, de 5 años, mientras él se quedaba en el hospital. Conduje a través de una tormenta de nieve para llegar a su casa. Luego viví en el cuarto de invitados durante 2 semanas, manteniendo la rutina de Tyler mientras los adultos lidiaban con emergencias médicas. Cociné comidas, lavé la ropa, asistí a las conferencias de padres y maestros y proporcioné la estabilidad que mantuvo a su hogar funcionando durante el momento más aterrador de sus vidas. Cuando Lisa se recuperó y la vida volvió a la normalidad, Miguel me estrechó la mano en la puerta como si fuera un contratista útil en lugar de su madre, que había dejado todo para mantener a su familia unida. «Realmente apreciamos todo lo que hiciste», dijo, ya revisando su teléfono en busca de correos electrónicos de trabajo. «La mamá de Lisa vendrá la semana que viene para ayudar, así que estaremos bien». Conduje a casa a través de cielos más despejados, dándome cuenta de que mi utilidad había expirado en el momento en que su ayuda preferida estuvo disponible. El patrón era tan consistente que se sentía coreografiado. Crisis, desesperación, mi respuesta inmediata, su alivio, y luego silencio, hasta que surgió la siguiente emergencia, y de repente volví a ser esencial. Mi teléfono vibró contra la encimera de la cocina, interrumpiendo mi contabilidad de sacrificios. Un mensaje de texto de Sara. «Oye, mamá,
pensando en nuestra conversación de hoy. Quizás podríamos reunirnos con Miguel este fin de semana para discutir opciones. Tiene algunas ideas geniales sobre cómo maximizar tus activos. Maximizar mis activos. No asegurar mi comodidad o respetar mis deseos. Maximizar activos, como si fuera un portafolio a optimizar en lugar de una persona con preferencias y sueños. Dejé el teléfono sin responder y continué con mi inventario mental del trabajo emocional que nunca había aparecido en ningún balance. Las llamadas telefónicas semanales donde escuchaba sus problemas sin un interés recíproco en mi vida. La forma en que Sara se desahogaba sobre sus problemas matrimoniales mientras descartaba mi soledad con «al menos no tienes que lidiar con un marido difícil». La forma en que Miguel detallaba el estrés de su negocio sin mostrar curiosidad sobre cómo pasaba mis días o si necesitaba compañía. Tomás, llamando esporádicamente desde Seattle, siempre apurado, siempre distraído, tratando nuestras conversaciones como revisiones obligatorias con un familiar mayor, en lugar de conexiones significativas con su madre. ¿Cómo está el clima por allá, mamá? ¿Bien? Genial. Oye, estoy atascado en el trabajo, pero quería llamar y saludar. Saludar. Después de 6 meses de silencio, recibí un saludo, con el entusiasmo de alguien que marca elementos de una lista de tareas pendientes. Pensé en mi amiga Margarita, cuyos hijos visitaban todos los domingos para cenar, que se iba de vacaciones familiares anuales, donde todos realmente querían estar allí. Siempre se había sorprendido por la ausencia de mis hijos en mi vida diaria. ¿No te sientes sola, Elena?, solía preguntar amablemente, y yo ponía excusas sobre sus ocupadas carreras y horarios exigentes. Pero sentada en mi cocina a las 4 de la mañana, rodeada de evidencia de generosidad unilateral, finalmente admití la verdad. No solo me sentía sola, vivía sola, sostenida solo por la esperanza de que mis sacrificios estuvieran construyendo relaciones que eventualmente madurarían en un afecto mutuo genuino. En cambio, había entrenado a mis hijos para que me vieran como un recurso en lugar de una relación. La realización me golpeó como un golpe físico. Cada vez que había dicho sí sin dudarlo, cada vez que había priorizado sus necesidades sobre mis propios límites, cada vez que había dado dinero sin esperar responsabilidad, les había estado enseñando que mi valor residía en mi utilidad en lugar de mi humanidad. Había creado esta dinámica a través de años de ayuda bien intencionada, transformando el amor maternal en expectativa transaccional. No llamaban porque me extrañaban, llamaban porque necesitaban algo. No visitaban porque disfrutaban de mi compañía. Visitaban porque las convenciones sociales requerían contacto familiar periódico. La evidencia era abrumadora una vez que dejé de poner excusas por un comportamiento que habría encontrado inaceptable de cualquier otra persona. Si un amigo me hubiera pedido dinero prestado repetidamente sin devolverlo, me habría distanciado. Si un conocido hubiera pedido favores constantes sin ofrecer apoyo recíproco, habría reconocido la explotación. Pero como eran mis hijos, había reformulado el comportamiento egoísta como circunstancias temporales, la manipulación emocional como dinámica familiar normal, y el oportunismo financiero como necesidad desafortunada pero comprensible. El reloj marcó 5 veces, y me di cuenta de que había estado sentada en la oscuridad durante más de 1 hora, con mi café enfriándose mientras procesaba 30 años de resentimiento acumulado que nunca me había permitido reconocer. Pensé en los últimos meses de Ricardo, cuando los niños lo habían visitado con más frecuencia, pero de alguna manera siempre encontraban razones para salir durante los momentos difíciles. La administración de medicamentos, la asistencia física, el apoyo emocional que las personas que se mueren requieren de quienes los aman, llegaban para los buenos días y desaparecían cuando el cuidado se volvía exigente, dejándome navegar por la experiencia más difícil de mi vida, esencialmente sola. Incluso en su funeral, se las arreglaron para hacer que su dolor fuera más visible que el mío, como si sus lágrimas fueran más válidas que las de la mujer que había perdido a su pareja de 46 años. Habían planeado el servicio en función de sus horarios y preferencias, seleccionando lecturas y música sin consultarme sobre lo que Ricardo hubiera querido. Había estado junto a su tumba, sosteniendo su suéter favorito contra mi pecho,
mientras ellos hacían contactos con parientes a los que no habían hablado en años y hacían arreglos para dividir sus pertenencias con la eficiencia de los organizadores de una venta de bienes. El sol comenzaba a salir, proyectando una luz rosada a través de la ventana de mi cocina, iluminando las ordenadas pilas de registros financieros que contaban la historia de una mujer que había confundido la generosidad con el amor y el apoyo con la crianza. Por primera vez en décadas, me hice una pregunta que me pareció aterradora y liberadora a la vez. ¿Y si dejaba de darles lo que querían y empezaba a pedir lo que necesitaba? La respuesta me asustó más que el frío cálculo de Sara sobre mis años restantes, porque en el fondo ya sabía lo que pasaría si dejaba de ser útil. Dejarían de fingir que les importaba en absoluto. 3 días después de mi insomne sesión de contabilidad, Miguel llamó. No para saber cómo estaba, no para preguntar cómo estaba procesando la discusión financiera de nuestra familia, sino porque necesitaba algo. De nuevo. Mamá, odio tener que pedírtelo, pero tenemos un problema. Su voz tenía ese tono particular de urgencia manufacturada que había aprendido a reconocer a lo largo de los años, el que precedía las solicitudes costosas envueltas en el empaque de una emergencia familiar. Estaba sentada en mi jardín, quitando las flores marchitas de las rosas que Ricardo había plantado para nuestro 20º aniversario. Tenía las manos cubiertas de tierra y me sentía más tranquila que en días, conectada a algo que crecía y estaba vivo en lugar del sofocante peso de la obligación familiar. ¿Qué clase de problema?, pregunté, aunque ya sospechaba que la respuesta implicaría mi chequera. Tyler ha sido aceptado en ese campamento de fútbol de élite del que hablamos. Ya sabes, el que viene a ver los cazatalentos universitarios. Es una gran oportunidad, pero el pago final vence mañana, y con las facturas médicas de Lisa del mes pasado, se interrumpió, dejando la implicación en el aire como humo. El campamento de fútbol. Sí recordaba haberlo mencionado, pero solo de pasada, como la gente menciona ganar la lotería. Algo bueno para soñar, pero no práctico de esperar. Aparentemente, había pasado de ser un sueño a una expectativa sin mi consulta. ¿Cuánto, Miguel? 4,000. Sé que es mucho, pero esto podría cambiar todo el futuro de Tyler. Becas completas, mamá. Universidades de la División Tieno. ¿Te lo imaginas? Sí, me lo imaginaba. Podía imaginar el futuro de mi nieto de 10 años hipotecado contra mi seguridad presente, como todo lo demás en nuestra familia. Podía imaginar el alivio de Miguel cuando dijera que sí, seguido de meses de silencio hasta que surgiera la siguiente emergencia. Necesito pensarlo, dije, sorprendiéndome con las palabras. El silencio se extendió por la línea telefónica como un abismo que se abría entre nosotros. ¿Pensarlo? La voz de Miguel cambió. La confusión reemplazó la confianza. Mamá, la fecha límite es mañana. Tyler ya les ha dicho a sus amigos que va. Lisa ha estado comprando equipo. Ya les ha dicho a sus amigos. Ya comprando. Habían gastado dinero que no tenían basándose en la suposición de que la abuela Elena escribiría otro cheque. La presunción era asombrosa en su informalidad. Entonces tal vez deberías haberme preguntado antes de hacer promesas que no podías cumplir, me escuché decir, con la voz más firme de lo que sentía. Mamá. El tono de Miguel se volvió herido, de la misma manera que cuando tenía 12 años y no recibió la bicicleta que esperaba para Navidad. Esto no se parece a ti. Tyler es tu nieto. ¿No quieres que tenga éxito? Ahí estaba. La culpa envuelta en la manipulación. La sugerencia de que mi vacilación me convertía en una mala abuela en lugar de una adulta prudente que protegía su propio futuro financiero. ¿No quieres que tenga éxito? Como si el éxito solo pudiera comprarse con mi dinero. Como si el amor solo pudiera demostrarse a través del sacrificio financiero. Por supuesto que quiero que Tyler tenga éxito, pero también quiero que aprendas que el éxito no debería depender de la cuenta bancaria de tu madre. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que nunca les había hablado a mis hijos tan directamente sobre el dinero. Nunca. Durante 35 años, había sido un cajero automático con una sonrisa maternal, dispensando fondos sin preguntas ni responsabilidad. Bien, dijo Miguel, con la voz fría de una manera que me recordó incómodamente el tono de Sara en el café. Ya me las arreglaré de alguna otra manera. Solo pensé,
Después de todo lo que papá te dejó, querrías invertir en el futuro de tu nieto. Después de todo lo que papá te dejó. Como si el dinero del seguro de vida de Ricardo fuera propiedad familiar, que estaba acaparando egoístamente en lugar de mi seguridad financiera personal. Como si la muerte de mi esposo hubiera sido una ganancia inesperada que me obligaba a financiar los sueños de todos los demás. Colgó sin decir adiós. Me senté en el jardín durante otra hora, con las manos temblorosas mientras procesaba lo que acababa de suceder. Le había dicho que no a mi hijo por primera vez en su vida adulta, y en lugar de comprensión o incluso decepción, me había encontrado con manipulación emocional y una ira apenas disimulada. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Miguel me contó lo del campamento de Tyler. ¿De verdad, mamá? Son solo 4,000 pesos. Gastas más que eso en el predial. Solo 4,000 pesos. Para alguien que vive con ingresos fijos, presupuestando cuidadosamente cada gasto, 4,000 pesos representaban meses de comestibles, un año de recibos de servicios públicos, la diferencia entre la seguridad financiera y la ansiedad. Pero para mis hijos, era cambio que su madre rica inexplicablemente estaba reteniendo. No respondí al mensaje de texto. 2 horas después, otro mensaje. El cumpleaños de Emma es el mes que viene. Espera ese programa de arte que discutimos. $1,200. Avísame si eso también va a ser un problema. Las comillas alrededor de problema se sintieron como una bofetada. Sara se burlaba de mi cautela financiera, convirtiendo mis límites razonables en evidencia de un repentina egoísmo. El programa de arte de Emma, otro gasto al que aparentemente me había comprometido en sus mentes sin mi acuerdo explícito. Los mensajes continuaron durante toda la semana. Ni una llamada preguntando cómo me sentía o si necesitaba algo. Solo un flujo constante de solicitudes financieras y acusaciones apenas veladas sobre mi actitud cambiante. Tomás, llamando desde Seattle. Sara mencionó que te estás comportando raro con el dinero últimamente. ¿Todo bien? ¿Deberíamos preocuparnos por tu estado mental? Mi estado mental. Porque una mujer de 73 años que ejerce discreción financiera obviamente indicaba un deterioro cognitivo en lugar de una sabiduría tardía. Mi estado mental está bien, Tomás. Solo estoy reevaluando mis prioridades. ¿Qué significa eso? Significa que estoy cansada de que me traten como una cuenta bancaria con piernas. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas, crudas y honestas de una manera que nos sorprendió a ambos. Jesús, mamá, eso es duro. Somos tus hijos. No estamos tratando de aprovecharte. Pero incluso mientras lo decía, pude escuchar la incertidumbre en su voz. Porque en el fondo, él sabía. Todos lo sabían. Se habían acostumbrado tanto al arreglo que habían olvidado fingir que era otra cosa. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde, cuando regresé de hacer la compra y encontré el coche de Sara en mi entrada. Estaba sentada en mi porche con un portafolio en su regazo, vestida con su atuendo más profesional, el traje azul marino que usaba para cerrar importantes tratos inmobiliarios. «Mamá, necesitamos hablar». Se puso de pie cuando me acerqué, su postura rígida con una frustración apenas contenida. Esto ya ha ido demasiado lejos. Abrí la puerta principal sin responder, llevando las compras adentro mientras ella me seguía como un notificador judicial que entrega documentos no deseados. «Siéntate», dijo, señalando mi propia mesa de la cocina como si fuera suya. «He investigado un poco». Abrió el portafolio y extendió los papeles sobre la superficie. Impresiones de sitios web financieros, folletos de asilos, documentos legales que parecían oficiales e intimidantes. «He estado buscando opciones de tutela», anunció con la calma autoridad de alguien que entrega un diagnóstico médico. «Dado tu reciente comportamiento errático con respecto a las decisiones financieras, Miguel y yo pensamos que podría ser hora de considerar la protección legal para tus bienes. Tutela». La palabra me golpeó como un golpe físico. Protección legal para mis bienes, que en realidad significaba control legal sobre mis bienes, transferidos de mí a ellos a través de procedimientos judiciales que me declararían incompetente para manejar mi propia vida. ¿Quieren que me declaren mentalmente incapacitada porque me negué a pagar un campamento de fútbol?
No es solo el campamento de fútbol, mamá. Es el patrón, la sospecha, la repentina hostilidad hacia tu propia familia. Estos pueden ser signos de deterioro cognitivo, y seríamos irresponsables si no los abordáramos. Deterioro cognitivo. Hostilidad hacia la familia. Estaba construyendo una narrativa donde mis nuevas fronteras se convertían en síntomas de enfermedad mental, donde mi negativa a financiar su estilo de vida se convertía en evidencia de mi ineptitud para la vida independiente. Hablé con la doctora Hernández en la Casa del Sol. Continuó, deslizando un folleto hacia mí. Está dispuesta a realizar una evaluación. Muy discreta, muy profesional. Si no hay nada malo, no tendrás nada de qué preocuparte. Si no hay nada malo. Como si la carga de la prueba fuera mía para demostrar mi cordura en lugar de suya para justificar sus demandas financieras. Miré el folleto, viendo imágenes desinfectadas de personas mayores jugando juegos de mesa y participando en actividades supervisadas, su autonomía sacrificada por el cuidado institucional. ¿Es esto lo que me esperaba? Una evaluación médica diseñada para encontrar fallas en mi juicio, seguida de procedimientos legales que me transformarían de una mujer independiente en una pupila del Estado? ¿O peor, una pupila de mis hijos? ¿Y si la doctora Hernández me encuentra competente? La sonrisa de Sara no llegó a sus ojos. Entonces sabremos con certeza que tu comportamiento reciente es solo una fase, y con suerte, volverás a ser la madre que conocemos y amamos. La madre que conocían y amaban. La madre que pagaba todo sin preguntar, que proporcionaba cuidado infantil sin compensación, que priorizaba sus necesidades sobre su propia comodidad. Esa madre, la que había estado desapareciendo lentamente durante la semana pasada, era aparentemente la única versión de mí que encontraban aceptable. Lárgate. Las palabras salieron de algún lugar profundo dentro de mí, silenciosas, pero absolutas. ¿Cómo? Dije que te fueras de mi casa. Ahora. La compostura de Sara se agrietó ligeramente. Mamá, estás siendo irracional. Discutamos esto con calma. No hay nada que discutir. ¿Quieres que me evalúen por incompetencia porque no financiaré las actividades extracurriculares de tus hijos? Estás amenazando con acciones legales porque he empezado a decir que no a las solicitudes financieras. Eso no es enfermedad mental, Sara. Eso se llama límites. Me puse de pie, todo mi cuerpo temblando de una ira que nunca me había permitido sentir antes. Pasé 47 años en esta casa poniendo las necesidades de mis hijos primero. Te alimenté, te vestí, te eduqué y te amé incondicionalmente. Y ahora que son adultos con sus propios recursos, ¿quieren controlar legalmente los míos? Estamos tratando de protegerte. Están tratando de proteger su herencia. Hay una diferencia. La verdad flotaba entre nosotros como un guante arrojado al suelo. La cara de Sara se sonrojó. Su máscara profesional se deslizó para revelar el cálculo que había debajo. Bien, dijo, recogiendo sus papeles con movimientos bruscos y enfadados. Pero esta conversación no ha terminado. Si estás decidida a destruir tus relaciones con tus hijos por dinero, esa es tu elección. Pero no vengas llorando a nosotras cuando estés sentada sola en esta casa, preguntándote por qué ya nadie te visita. Preguntándome por qué ya nadie te visita. Como si sus visitas alguna vez hubieran sido sobre algo más que lo que podían extraer de mí. Se fue sin decir una palabra más. Sus tacones golpeando mis pisos de madera como si estuvieran disparando balas. Cerré la puerta con llave detrás de ella y me desplomé contra ella, con el corazón latiendo con la adrenalina de la confrontación que había evitado durante toda mi vida adulta. Pero por primera vez en años, sentí algo inesperado. Alivio. La pretensión había terminado. La máscara se había caído. Me habían mostrado exactamente quiénes eran y qué querían. Y finalmente dejé de poner excusas por un comportamiento que me habría horrorizado de cualquier otra persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Miguel. Sara me contó sobre tu conversación. Esto es realmente decepcionante, mamá. Solo estamos tratando de ayudar. Solo tratando de ayudar. Amenazando con que me declaren incompetente. Exigiendo el control sobre mis finanzas. Castigando mi negativa a financiar su estilo de vida. Apagué mi teléfono y me senté en la creciente oscuridad de mi propia casa,
comprendiendo finalmente que la soledad que había estado temiendo, el aislamiento con el que me habían amenazado, era en realidad libertad. Por primera vez en décadas, nadie quería nada de mí, y se sintió como volver a la vida. El silencio que siguió a la dramática salida de Sara duró exactamente 18 horas. Entonces mi casa se convirtió en un campo de batalla, y me encontré bajo asedio desde 3 direcciones diferentes. Miguel llegó primero, sin avisar, usando la llave de repuesto que le había dado para emergencias. Lo encontré en mi cocina a las 7 de la mañana, preparando café como si fuera suya, con la expresión de autoridad decepcionada que recordaba de su adolescencia. «Tenemos que arreglar esto, mamá», dijo sin preámbulos, ni siquiera molestándose en los saludos de la mañana. «Sara está molesta. Tyler está desconsolado por el campamento de fútbol. Y francamente, estoy empezando a preocuparme por ti. Empezando a preocuparme por ti. No preocupado por mis sentimientos, mi perspectiva o mi bienestar. Preocupado por la versión de mí que ya no cooperaba con sus expectativas financieras. No hay nada que arreglar, Miguel. Simplemente ya no estoy escribiendo cheques a pedido». Se sirvió café de mi cafetera, usando mi taza favorita, la que Ricardo me había dado y que decía, «La mejor mamá del mundo». La ironía no se me escapaba. Mi hijo estaba bebiendo de una taza que celebraba la maternidad mientras intentaba manipular a la madre a la que honraba. «Mira, entiendo». Sara reaccionó con demasiada fuerza con lo de la tutela. Eso fue prematuro. Se sentó frente a mí en mi propia mesa de la cocina, adoptando el tono razonable que usaba en las negociaciones comerciales. «Pero tienes que entender cómo se ve esto desde nuestra perspectiva. Cómo se ve esto desde su perspectiva. No cómo se siente desde la mía, sino cómo mis nuevas fronteras incomodaban su planificación financiera. Ilumíname», dije, con la voz deliberadamente neutral. «Papá trabajó toda su vida para construir seguridad para esta familia. Ese dinero no es solo tuyo, es el legado de nuestra familia. Cuando empiezas a acapararlo y a rechazar peticiones razonables, se siente como si estuvieras traicionando lo que él hubiera querido. Acaparando. Traicionando lo que Ricardo hubiera querido. Miguel estaba reescribiendo toda nuestra historia financiera, transformando mi gestión prudente en egoísmo y a mi difunto esposo en un accesorio para sus argumentos. «Tu padre trabajó toda su vida para asegurar que yo estuviera financieramente segura después de su muerte, no para crear un fondo fiduciario para sus hijos adultos. ¿Pero para qué lo estás asegurando? Vives como una ermitaña. Conduces un coche más viejo que algunos de nuestros empleados. Compras comestibles genéricos y usas ropa de tiendas de descuento. ¿Cuál es el punto de tener dinero si nunca lo usas?» Ahí estaba de nuevo. La suposición de que mi valor residía en gastar en lugar de ahorrar, que mi valía se medía por mi voluntad de financiar su comodidad en lugar de proteger mi propio futuro. No podían entender que tal vez yo encontraba seguridad en tener recursos disponibles en lugar de agotarlos para la gratificación inmediata de otras personas. Tal vez lo estoy guardando para la atención a largo plazo cuando sea mayor. Tal vez me estoy protegiendo exactamente del tipo de vulnerabilidad que tú y Sara están tratando de crear. La expresión de Miguel se oscureció. «Nadie está tratando de hacerte vulnerable, mamá. Estamos tratando de tomar decisiones racionales sobre los recursos familiares antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde». Todo volvía a mi mortalidad, como si mi muerte fuera un retraso inconveniente en su línea de tiempo de herencia, en lugar de la pérdida de alguien a quien afirmaban amar. Nuestra conversación fue interrumpida por el timbre. A través de la ventana, pude ver a Tomás de pie en mi porche, luciendo incómodo pero decidido. Mi hijo menor, que no me había visitado en persona durante más de 2 años, aparentemente había volado desde Seattle para esta intervención familiar. «¿Llamaste a Tomás?», le pregunté a Miguel, sintiendo cómo la red de su coordinación se apretaba a mi alrededor. «Todos estamos preocupados, mamá. Esto afecta a todos». Abrí la puerta para encontrar a Tomás sosteniendo flores. Claveles de la tienda de comestibles que parecían una ocurrencia tardía. El tipo de gesto que hacen los hombres cuando necesitan parecer atentos, pero no han pensado realmente en el esfuerzo. «Hola, mamá». Besó mi mejilla con el afecto mecánico de alguien que cumple obligaciones sociales. «Te ves cansada, cansada».
el diagnóstico preliminar, sentando las bases de su narrativa de disminución de la capacidad. No molesta, no herida, no justificada en mi ira, solo cansada, como si mis respuestas emocionales fueran síntomas en lugar de reacciones racionales a su comportamiento. Los tres estábamos sentados en mi sala de estar, la misma habitación donde les había leído cuentos para dormir, ayudado con la tarea y celebrado sus logros con un orgullo que, en retrospectiva, parecía equivocado. Ahora formaban un frente unido frente a mí, y me di cuenta de que esto no era una reunión espontánea. Habían planeado esta intervención, coordinado sus horarios, probablemente ensayado sus puntos de conversación. «Mamá», comenzó Tomás, con la voz que transmitía la empatía practicada de alguien que había aprendido a manejar conversaciones difíciles en su carrera de marketing. «Queremos entender qué ha cambiado. Hace un mes, estabas feliz de ayudar con los gastos escolares de Tyler. Ahora cuestionas cada solicitud como si fuéramos extraños pidiendo limosnas. Feliz de ayudar. Nunca me habían preguntado si estaba feliz de ayudar. Simplemente se esperaba que ayudara. Y mi cumplimiento se había interpretado como felicidad en lugar de resignación. Lo que ha cambiado es que he empezado a prestar atención a los patrones en lugar de a las emergencias individuales», dije. «Y el patrón es que me contactan cuando necesitan dinero y desaparecen cuando no lo necesitan. Eso no es justo». La voz de Sara vino de la entrada. No la había oído llegar, pero allí estaba en la entrada de mi sala de estar, completando su tribunal familiar. «Llamamos todo el tiempo. Llaman cuando necesitan algo. Hay una diferencia. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para preguntar cómo estaba?», continué, mirando a cada una de sus caras por turnos. «¿Cuándo fue la última vez que me visitaron sin necesitar dinero, cuidado de niños o trabajo emocional? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como una persona en lugar de un recurso?» El silencio se extendió incómodo y largo. Intercambiaron miradas, comunicándose en el lenguaje mudo de hermanos que claramente habían discutido su estrategia antes de llegar. Finalmente, Sara habló. «Estamos aquí ahora, ¿no es así? Estamos tratando de tener una relación contigo, y tú lo estás haciendo imposible. Están aquí ahora porque dejé de escribir cheques. Si hubiera accedido a pagar el campamento de fútbol de Tyler, ¿alguno de ustedes estaría sentado en mi sala de estar expresando preocupación por nuestra relación?» Otro silencio incómodo. «Mira», dijo Miguel, pasando al modo de negociación, «tal vez te hemos dado por sentada. Tal vez deberíamos haber sido más agradecidos. Pero este enfoque de tierra arrasada no es saludable para nadie. Tyler está devastado. Emma sigue preguntando por qué la abuela ya no la quiere. ¿Es así como realmente quieres que te recuerden tus nietos? Tyler está devastado. Emma piensa que ya no la quiero. Estaban utilizando las emociones de mis nietos como armas, utilizando a los niños como munición en un conflicto de adultos sobre los límites financieros. La manipulación era tan calculada que me dejó sin aliento. «¿Cómo quiero que me recuerden mis nietos?», repetí lentamente. Es como alguien que tuvo suficiente respeto por sí misma para dejar de permitir la irresponsabilidad financiera de sus padres. ¿Irresponsabilidad financiera? La voz de Sara subió una octava. Estamos hablando de actividades infantiles y oportunidades educativas. ¿En qué es eso irresponsable? Es irresponsable cuando no puedes permitírtelo y esperas que alguien más pague por ello. Es irresponsable cuando haces compromisos basados en el dinero de otras personas sin preguntar primero. Es irresponsable cuando tratas los ahorros de tu madre como tu fondo de emergencia. Tomás se inclinó hacia adelante, intentando un enfoque diferente. «Mamá, creo que ha habido un malentendido. No te vemos como un cajero automático, te vemos como familia. Y las familias se ayudan mutuamente. Las familias se ayudan mutuamente de forma mutua, Tomás. Esto ha sido totalmente unidireccional durante años. Eso no es cierto. Nosotros también te ayudamos». «¿Cómo? ¿En qué exactamente me ayudan?» Otro silencio. Se miraron, buscando ejemplos que aparentemente no existían. «Nosotros visitamos», dijo Miguel finalmente. «Cuando necesitas algo. Llamamos. Cuando necesitas algo. Te incluimos en los eventos familiares, donde se espera que traiga regalos y pague las comidas.
Cada respuesta era más débil que la anterior, revelando la pobreza de su contribución real a mi vida frente a sus expectativas de mi contribución a la suya. Sara intentó una táctica diferente. ¿Qué pasa cuando papá estaba enfermo? Estuvimos ahí para ti entonces. La audacia de usar la muerte de Ricardo como evidencia de su apoyo hizo que mi presión arterial subiera. Estuvieron aquí para los buenos días y desaparecieron durante los difíciles. Cambié sus pañales sola. Administré sus medicamentos sola. Lo abracé durante las noches aterradoras sola. Aparecieron para las horas de visita y desaparecieron cuando se requería atención real. Teníamos nuestras propias vidas, nuestras propias responsabilidades. ¿Y yo no? Yo también estaba de luto, pero de alguna manera mi luto vino después de su conveniencia. La habitación se silenció, excepto por el tic-tac del reloj de abuelo que Ricardo había comprado para nuestro 25º aniversario. Cada tic marcaba otro momento de la verdad que no podían refutar. Finalmente, Miguel jugó lo que claramente pensaba que era su carta más fuerte. Bien, ¿quieres saber la verdad? La verdad es que Tyler ya le dijo a su equipo que iba al campamento de fútbol. Lisa ya compró su equipo. Ya reorganizamos el horario de nuestras vacaciones para adaptarnos. Tu negativa no solo nos afecta a nosotros, afecta a un niño de 10 años que no entiende por qué su abuela de repente dejó de preocuparse por sus sueños. La manipulación era impresionante en su sofisticación. Habían creado un escenario donde mis límites financieros dañarían directamente a mi nieto, donde decirles que no significaba decepcionar a un niño. Habían fabricado una crisis que me pintaba como la villana en la historia de mi nieto. Pero por primera vez en mi vida adulta, vi a través de la manipulación con claridad. Ustedes crearon esa situación, Miguel. Hicieron promesas usando mi dinero sin mi permiso. Elevaron las expectativas de Tyler basándose en suposiciones sobre mi participación financiera, y ahora me culpan por la decepción que crearon. ¿Así que realmente vas a dejar que Tyler sufra porque quieres hacer valer tu punto? Dejar que Tyler sufra. Como si las consecuencias de su mala planificación fueran mi responsabilidad para solucionar en lugar de la suya, para gestionar. Voy a dejar que Tyler aprenda que las promesas solo deben hacerse con dinero que realmente tienes. Y voy a dejar que aprendan que su madre no es un plan de respaldo para sus déficits financieros. Sara se puso de pie abruptamente. Su compostura profesional finalmente se quebró por completo. Esto es una locura. Estás destruyendo a nuestra familia por dinero. Dinero que papá pretendía para todos nosotros. Papá pretendía que ese dinero me mantuviera segura y protegida, no para subsidiar sus elecciones de estilo de vida. ¿Segura y protegida para qué? Tienes 73 años. ¿Cuánta seguridad necesitas? La crueldad de la pregunta flotaba en el aire como gas venenoso. ¿Cuánta seguridad necesitaba una mujer de 73 años? Suficiente para mantener la independencia en lugar de la dependencia. Suficiente para pagar su propia atención en lugar de convertirse en una carga. Suficiente para mantener la dignidad en lugar de la desesperación. Suficiente seguridad para no tener que depender nunca de hijos que me ven como un inconveniente financiero del que están destinados a heredar. Las palabras dieron en el blanco con precisión. Los tres se encogieron ligeramente, reconociendo la exactitud de una acusación que no podían negar. Tomás intentó un último llamamiento. «Mamá, por favor, ¿no podemos encontrar un punto medio aquí? Tal vez podríamos organizar una reunión familiar con un planificador financiero. Discutir las necesidades de todos». ¿Las necesidades de todos? Me reí, sorprendiéndome con la amargura del sonido. Tomás, ¿cuándo fue la última vez que alguien en esta habitación preguntó por mis necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes consideró que yo podría tener sueños, metas, deseos que no giran en torno a financiar los suyos? Silencio. «Fuera», dije en voz baja. «Todos ustedes, fuera de mi casa». «Mamá», comenzó Miguel, «fuera». El volumen de mi propia voz me sorprendió. Nunca les había alzado la voz a mis hijos en toda su vida, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí, algo que se negaba a ser manipulado, persuadido o culpado para volver a la sumisión financiera. Se fueron a regañadientes, intercambiando miradas preocupadas y conversaciones susurradas que no estaba destinada a oír.
Sara hizo una pausa en la puerta. Esto no ha terminado, mamá. No vamos a permitir que te destruyas por despecho. Lo único que estoy destruyendo es la ilusión de que mi valor para esta familia se extiende más allá de mi cuenta bancaria. Después de que se fueron, me senté en mi sala de estar, rodeada por el silencio resonante de una casa que acababa de ser anfitriona de su última intervención familiar. Me temblaban las manos, pero no por miedo o incertidumbre. Me temblaban por la euforia de finalmente decir la verdad a personas que se habían sentido cómodas con las mentiras. Por primera vez en décadas, estaba completamente sola. Y nunca me había sentido más libre. A la mañana siguiente del asalto coordinado de mi familia, me desperté a las 9:30, 2 horas más tarde de mi rutina habitual. Por primera vez en meses, había dormido toda la noche sin despertarme para preocuparme por la crisis de otra persona, las necesidades de otra persona, la emergencia de otra persona que de alguna manera se convertiría en mi responsabilidad financiera. Me quedé en la cama 10 minutos más, escuchando a los pájaros fuera de mi ventana y maravillándome de la extraña ligereza en mi pecho. Me tomó varios minutos identificar la sensación. Alivio. Puro. Alivio sin complicaciones. Mi teléfono estaba en silencio sobre la mesita de noche, sin mensajes de texto de emergencia exigiendo atención inmediata, sin mensajes de voz de hijos que de repente recordaban que me amaban solo después de necesitar algo, sin solicitudes urgentes envueltas en manipulación emocional y entregadas con presión de fecha límite. Solo silencio. Preparé café en mi taza favorita, la que Miguel había estado usando ayer como si fuera suya, y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas. Por primera vez en años, iba a planificar un día en torno a mis propios deseos en lugar de a las emergencias de otras personas. La lista que escribí me sorprendió por su sencillez. Visitar la biblioteca. Ojear por placer. No investigar los problemas de otra persona. Comprarme flores, no para un evento escolar de un nieto o una obligación familiar. Tomar un baño largo con sales de baño caras, las que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaban. Llamar a Margarita y aceptar su invitación permanente para almorzar. Inscribirme en esa clase de pintura en el centro comunitario. 5 actividades. Sencillas que se sintieron revolucionarias después de décadas de estructurar mi tiempo en torno al horario de todos los demás. ¿Cuándo había dejado de tener aficiones? ¿Cuándo había olvidado que solía amar la acuarela? ¿Cuándo el autocuidado se convirtió en egoísta en lugar de necesario? La biblioteca de la comunidad estaba a 15 minutos en coche por vecindarios que rara vez exploraba ya que había confinado mis salidas a diligencias y obligaciones durante tanto tiempo que había olvidado el placer de deambular sin rumbo. Estacioné a la sombra de un árbol de jacaranda y entré en el edificio que olía a libros viejos y a café fresco del pequeño café cerca de la entrada. Por primera vez en años, hojeé ficción en lugar de guías prácticas. No libros sobre gestión de finanzas, cuidado de padres ancianos o resolución de conflictos familiares. Solo historias, misterios, novelas románticas, ficción histórica. Libros elegidos puramente porque despertaban curiosidad en lugar de servir a un propósito. Seleccioné 3 novelas y un libro sobre técnicas de acuarela, sintiéndome como una adolescente revisando material prohibido. ¿Cuándo leer por placer se había convertido en un concepto tan ajeno? ¿Cuándo empecé a sentirme culpable por pasar tiempo en actividades que no beneficiaban a nadie más? La bibliotecaria era una mujer de mi edad con cabello plateado y ojos amables detrás de gafas de montura metálica. «Estas son opciones maravillosas», dijo, sellando mis libros con la precisión rítmica de alguien que había realizado este ritual miles de veces. ¿Eres nueva en la acuarela? En realidad, estoy regresando a ella. Solía pintar cuando era más joven, antes de... Me detuve, dándome cuenta de que estaba a punto de decir, antes de que mi familia me necesitara más. ¿Cuántos intereses había abandonado al servicio de las prioridades de otras personas? Nunca es demasiado tarde para redescubrir viejas pasiones, dijo con una sonrisa que se sentía genuina en lugar de obligatoria. Tenemos un grupo de pintura que se reúne los jueves por la mañana si te interesa. Muy informal, muy acogedor. Un grupo de pintura. Otras personas que priorizaban la creatividad sobre la gestión de crisis,
que pasaban las mañanas de los jueves explorando la belleza en lugar de resolver problemas que no habían creado. Me gustaría, me escuché decir, me gustaría mucho. La floristería fue mi siguiente parada. Un pequeño negocio por el que había pasado cientos de veces sin entrar nunca para mí. Había comprado flores aquí para otros. Arreglos para los logros de mis hijos. Ramos de condolencia para sus pérdidas. Flores de disculpa cuando era necesario suavizar las tensiones familiares. Pero nunca solo flores para Elena. Porque Elena quería ver algo hermoso en su propia casa. La dueña, una mujer de unos 40 años con tierra debajo de las uñas y un delantal manchado de pintura, me saludó como a una vieja amiga. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó, señalando la gama de flores que nos rodeaban. Ninguna ocasión, dije, sintiéndome rebelde solo por decirlo. Quiero flores porque quiero flores. Su sonrisa iluminó toda su cara. Esas son las mejores. ¿Qué te dice? Deambulé por la pequeña tienda, tocando pétalos e inhalando fragancias que nunca me había tomado el tiempo de apreciar. Los girasoles me recordaron el cuadro que había comenzado pero nunca terminado hace 30 años. Los lirios blancos evocaron el ramo de novia que había llevado cuando Ricardo y yo prometimos construir una vida juntos. Las rosas rosadas evocaron el jardín que habíamos plantado en nuestra primera casa, antes de que los hijos y las responsabilidades desplazaran el tiempo para la belleza. Los elegí todos. Estás creando una celebración, observó la florista mientras organizaba mis selecciones con precisión artística. Estas flores son pura alegría. Pura alegría. ¿Cuándo fue la última vez que sentí pura alegría? No el alivio de que se resolviera una crisis, no la satisfacción de que se satisficieran las necesidades de otra persona, no el orgullo exhausto de los problemas resueltos, solo alegría por sí misma. Las flores llenaron mi coche con una fragancia que hizo que el viaje a casa se sintiera como un viaje a un lugar nuevo, en lugar de un regreso a las obligaciones familiares. Las arreglé en jarrones por toda mi casa, transformando espacios que se habían sentido funcionales en entornos que celebraban la belleza por sí misma. Margarita respondió a su teléfono al segundo timbrazo. Su voz se alegró cuando reconoció la mía. «Elena, qué maravilloso saber de ti. Estaba pensando en ti ayer, pensando en mí, no necesitando algo de mí, no requiriendo mi ayuda con un problema, solo pensando en mí como una amiga cuya compañía valoraba». Me preguntaba si la invitación a almorzar sigue abierta, dije, sintiéndome nerviosa de una manera que me recordaba a pedirle a alguien que bailara en la preparatoria. Por supuesto, hoy, mañana, estoy libre cuando quieras. Libre cuando quieras. La suposición casual de que mi tiempo me pertenecía, que podía hacer planes en función de mi propia disponibilidad en lugar de coordinarme con el horario de todos los demás. Nos reunimos en un pequeño café del centro, el tipo de lugar que siempre había estado demasiado ocupada para explorar. Margarita ya estaba sentada en una mesa de la esquina. Su rostro se iluminó cuando me vio acercarme. «Te ves diferente», dijo cuando me senté. «Más ligera, de alguna manera. Más ligera». Era exactamente como me sentía, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante tanto tiempo que su ausencia se sentía como flotar. Sobre sopa y sándwiches, me encontré contándole a Margarita sobre las últimas 2 semanas. Las confrontaciones familiares, las demandas financieras, las amenazas de tutela. Ella escuchó sin interrumpir. Su expresión se volvió más preocupada con cada detalle. «Elena», dijo finalmente, extendiendo la mano por la mesa para tocarme la mano. «Lo que estás describiendo no es preocupación familiar. Es abuso financiero. Abuso financiero». Nunca había oído el término aplicado a las relaciones familiares. Nunca había considerado que el amor pudiera ser utilizado como un arma al servicio de la explotación. «Me aman», dije automáticamente, la respuesta tan practicada que parecía recitar una oración. Las personas que te aman no te amenazan con declararte incompetente cuando estableces límites financieros. Las personas que te aman no coordinan intervenciones para presionarte a financiar sus elecciones de estilo de vida. Tenía razón, y escuchar la verdad en voz alta por alguien ajeno a la situación hizo imposible negarlo.
El comportamiento de mis hijos hacia mí sería reconocible como abuso si fuera realizado por extraños, pero las relaciones familiares proporcionaban un camuflaje que hacía que la explotación pareciera preocupación. ¿Qué hago?, pregunté, sorprendida por lo vulnerable que me hizo sentir la pregunta. Sigues haciendo exactamente lo que estás haciendo. Priorizas tu propio bienestar. Dejas de prenderte fuego para mantener a otras personas calientes. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Me tomé un baño a media tarde sin justificarlo como necesario por ninguna razón más allá de mi propio placer. Usé las caras sales de baño que Sara me había dado hace 3 Navidades, las que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. El agua caliente se sintió como una absolución, lavando años de culpa acumulada por tomarme tiempo para mí. Leí uno de mis libros de la biblioteca mientras me empapaba, dejando que el misterio se desarrollara a su propio ritmo sin revisar mi teléfono ni preocuparme por quién podría necesitarme. Durante 2 horas, existí solo para mí. Esa noche, llamé al centro comunitario para preguntar sobre la clase de pintura. La instructora, una maestra de arte jubilada llamada Elena, estaba entusiasmada de dar la bienvenida a una nueva estudiante. Nos reunimos los martes y jueves por la mañana, explicó. Ambiente muy relajado. Algunas de nuestras pintoras son principiantes, otras llevan años con nosotras. Todas se apoyan mutuamente. Todas se apoyan mutuamente. ¡Qué concepto revolucionario! Un grupo donde la ayuda mutua fluía en todas direcciones en lugar de ser extraída por algunos miembros de otros. Estaré allí el martes, dije, agregando la cita a mi calendario como si fuera la reunión más importante de mi semana, porque tal vez lo era. Esa noche, mientras arreglaba mis flores por última vez antes de acostarme, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Mamá, creo que todos dijimos cosas que no queríamos decir ayer. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Tyler está muy molesto. Tyler está muy molesto. Todavía usando las emociones de mi nieto como palanca. Todavía tratando mis límites como problemas a resolver en lugar de decisiones a respetar. Apagué mi teléfono sin responder. De pie en mi cocina rodeada de flores que había comprado para mí, libros que había elegido por placer y el persistente aroma de las sales de baño que había usado para la pura indulgencia, me di cuenta de algo profundo. No solo estaba estableciendo límites con mis hijos, estaba recordando quién solía ser antes de convertirme en la persona que todos los demás necesitaban que fuera, y ella era alguien a quien valía la pena proteger. El silencio en mi casa esa noche ya no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades, rico con la promesa de días estructurados en torno a mis propios deseos en lugar de las demandas de otras personas. Me quedé dormida planeando mi primera pintura en 30 años, soñando con flores de acuarela que florecían para nadie más que para mí. Por primera vez en décadas, me fui a dormir emocionada por el mañana en lugar de ansiosa por saber quién podría necesitarme para resolver sus problemas. La sensación era embriagadora. La sensación era libertad. Mi recién descubierta paz duró exactamente 6 días. A la mañana siguiente del lunes, mientras me preparaba para mi segunda clase de pintura, el timbre sonó con la insistente y prolongada pulsación que indica emergencia o desesperación. A través del mirador, vi a mis 3 hijos de pie en mi porche, pero no estaban solos. Emma y Tyler flanqueaban a sus padres como pequeños soldados en una guerra emocional que yo no había declarado. Mi nieto de 10 años vestía su uniforme de fútbol, el que Lisa, aparentemente, había comprado para el campamento que me había negado a financiar. Mi nieta de 12 años sostenía una tarjeta hecha a mano con «Te amamos, abuelita», escrita con la letra cuidadosa de un niño a quien se le había dado instrucciones sobre qué decir. La manipulación era tan calculada, tan deliberada, que me dejó sin aliento. Habían traído refuerzos. Abrí la puerta lentamente, con la mano temblando ligeramente mientras contemplaba la escena que habían orquestado. Los ojos de Tyler estaban enrojecidos, ya fuera por lágrimas genuinas o alergias. No podía decirlo. Emma parecía confundida, mirando entre su madre y yo, como si estuviera tratando de entender por qué los adultos en su vida la estaban usando como mensajera. «Hola, abuelita».
dijo Tyler, con la voz pequeña y ensayada. Quería preguntarte algo. Las palabras eran suyas, pero el momento, la puesta en escena, la presencia de los tres padres detrás de él, nada de eso era idea suya. Estaba viendo a mis nietos ser convertidos en armas en tiempo real. «Hola, cariño», dije, ignorando por completo a los adultos y centrándome en su joven rostro. «¿Qué querías preguntarme? ¿Por qué ya no me quieres?» La pregunta golpeó como un golpe físico, perfectamente diseñada para eludir todos los límites racionales que había establecido. Un niño de 10 años preguntando a su abuela por qué había dejado de quererlo. ¿Qué clase de monstruo tendría que ser para mantener mi posición frente a un dolor tan inocente? Pero miré más allá de la sincera confusión de Tyler a la expresión expectante de Sarah, y vi el entrenamiento, la preparación, la cuidadosa orquestación de las emociones infantiles para servir a los objetivos financieros de los adultos. «Tyler», dije suavemente, arrodillándome a su altura, «te quiero más de lo que jamás sabrás. Mi amor por ti no tiene nada que ver con campamentos de fútbol o dinero, pero mamá dijo que no me ayudarás a ir al campamento porque no te importan mis sueños». Ahí estaba, el veneno que habían goteado en su comprensión, a los 10 años, de nuestra relación. Le habían dicho que mis límites financieros eran evidencia de rechazo emocional, que mi negativa a financiar sus actividades significaba que había dejado de preocuparme por su futuro. Miré a Miguel, con la voz baja pero clara. «¿Le dijiste a tu hijo que mi amor está condicionado a mis contribuciones financieras?» «Le dijimos la verdad», respondió Miguel, con la mandíbula apretada con ira justa, «que su abuela tiene dinero para ayudarlo a tener éxito, pero elige no hacerlo». «La verdad», repetí, de pie lentamente. «La verdad es que hiciste promesas que no pudiste cumplir y le enseñaste a tu hijo a culpar a su abuela por tu mala planificación». Emma dio un paso adelante, ofreciéndome su tarjeta con la tímida sonrisa que siempre había derretido mi corazón. «Hice esto para ti, abuelita, para mostrarte que todavía te amamos a pesar de que estás enojada con nosotros. A pesar de que estás enojada con nosotros». Habían enmarcado todo este conflicto como mi inestabilidad emocional en lugar de su explotación financiera. En su narrativa, yo era la abuela irrazonable teniendo un berrinche, y ellos eran la familia paciente tratando de restaurar la armonía. Tomé la tarjeta de Emma, genuinamente conmovida por su esfuerzo, a pesar de despreciar la manipulación que la había provocado. «Gracias, cariño. Esto es hermoso. ¿Vas a ayudar a Tyler con el campamento de fútbol?», preguntó con la franqueza que solo los niños poseen. «Practica todos los días en nuestro patio trasero». La trampa era perfecta. Responder que sí, y validaría su estrategia de usar a los niños como chantaje emocional. Responder que no, y aplastaría la esperanza de una niña de 12 años por la felicidad de su primo. Cualquiera de las dos respuestas me convertía en la villana en una historia que habían construido cuidadosamente. «Emma», dije con cuidado, «el campamento de fútbol de Tyler no es algo que yo tenga que decidir. Eso es algo que sus padres necesitan resolver con su propio dinero. Pero no tienen suficiente dinero», dijo con brutal honestidad. «Mamá dijo que tienes mucho dinero pero que no quieres compartir. No quieres compartir». Habían reducido los complejos límites financieros a los conceptos de justicia del patio de recreo, enseñando a mis nietos que mi negativa a financiar su estilo de vida era egoísta en lugar de razonable. Tomás dio un paso adelante, tal vez sintiendo que los niños no estaban logrando el efecto deseado. «Mamá, mira lo que esto le está haciendo a la familia. Emma no entiende por qué de repente eres diferente. Tyler cree que hizo algo mal. ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Como si proteger mi seguridad financiera y exigir respeto básico fuera un lujo que debería sacrificar por la armonía familiar. Como si volver al papel de cajero automático cumplidor fuera la solución razonable al conflicto que no había creado. Lo que vale la pena, Tomás, es enseñar a mis nietos que el amor no es algo que se compra con dinero. Lo que vale la pena es mostrándoles que los adultos deben cumplir las promesas que pueden permitirse en lugar de esperar que otras personas cumplan con sus compromisos. ¿Así que estás eligiendo el dinero por encima de la familia?»,
La voz de Sara tenía el tono perfecto del martirio herido. Estoy eligiendo el respeto propio por encima de la manipulación. Abuelita, dijo Tyler, con la voz quebrada ligeramente, te prometo que te pagaré cuando sea mayor. Conseguiré un trabajo y ahorraré dinero y te lo daré todo. La dulzura de su oferta, la seriedad de un niño de 10 años prometiendo pagar $4,000 de futuras ganancias de salario mínimo, casi deshizo mi resolución. Esto era exactamente lo que esperaban, que mi amor por mis nietos anulara mi juicio sobre el comportamiento de sus padres. Pero me di cuenta de algo en ese momento. Proteger a mis nietos de la manipulación de sus padres era más importante que proteger los sentimientos de sus padres. «Tyler», dije, arrodillándome de nuevo para encontrarme con sus ojos. «No me debes nada. No necesitas pagarme nada. Y especialmente, no necesitas sentirte culpable por algo que no es tu responsabilidad». Miré directamente a Miguel mientras continuaba. «A veces, los adultos hacen promesas que no pueden cumplir. Y eso no es tu culpa. No es tu trabajo solucionar los problemas de los adultos con culpa, promesas o sentirse mal». «Mamá», comenzó Miguel, pero lo interrumpí. «No. Trajiste a los niños a una disputa financiera entre adultos. Les enseñaste a hacer preguntas diseñadas para manipularme. Les enseñaste que mi amor está condicionado a mi cartera. Eso se acaba ahora». Me puse de pie y miré a cada uno de mis hijos por turnos. Esto es lo que va a pasar. Tyler y Emma van a entrar a la cocina para comer galletas y tomar leche, mientras los adultos tienen una conversación que deberían haber tenido sin involucrar a los niños en primer lugar. «No vamos a dejar a los niños», comenzó Sara. «Sí, sí lo harán, porque esto termina hoy. Todo». Acompañé a mis nietos a la cocina. Les di galletas del tarro que mantenía abastecido para sus visitas y los senté a la mesa con libros para colorear que había comprado, pero que nunca había tenido la oportunidad de compartir, porque las visitas de sus padres siempre se centraban en la crisis en lugar de en la relación. «¿Estás realmente enojada con mami y papi?», preguntó Emma mientras seleccionaba un crayón morado. «Me decepciona que te enseñaran a preocuparte por los problemas de los adultos», dije con honestidad. «Pero no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada contigo». Cuando regresé a la sala de estar, mis 3 hijos estaban acurrucados en lo que parecía una sesión de estrategia. Se separaron cuando me acerqué, formando una línea de defensa contra cualquier confrontación que esperaban. «Siéntense», dije, señalando el sofá. «Todos ustedes». Cumplieron a regañadientes, probablemente esperando otra lección sobre los límites y la responsabilidad financiera. En cambio, caminé a mi habitación y regresé con un portafolio, uno que había pasado el fin de semana preparando. «Estos son copias de los registros bancarios que muestran cada transferencia financiera que he hecho a cada una de sus familias en los últimos 10 años», dije, colocando el portafolio en la mesa de centro entre nosotros. «El total es de $217,000 en pagos directos, préstamos y regalos». El silencio fue inmediato y profundo. Esto no incluye el cuidado de niños, que al salario mínimo habría añadido otros $30,000. No incluye regalos, comestibles que he comprado para sus familias, ni los gastos que he cubierto durante las visitas. Sara extendió la mano para tomar el portafolio. Su entrenamiento en bienes raíces se puso en marcha mientras comenzaba a escanear los documentos. Su rostro se puso pálido con cada página. «Ninguno de estos préstamos ha sido reembolsado», continué. «Ninguno de estos regalos ha sido reconocido con gratitud genuina. Y ahora quieren que les dé el control legal sobre el resto de mis activos a través de procedimientos de tutela». «Mamá», dijo Tomás con debilidad, «nunca pensamos en eso así». «No, no pensaste en eso en absoluto. Tomaron, tomaron y tomaron. Y cuando finalmente dije que no, trajeron a mis nietos aquí para hacerme sentir culpable y que volviera a decir que sí». Saqué un segundo documento, uno que le había pedido a mi abogado que preparara ese fin de semana. «Esta es una declaración formal de mis límites financieros en adelante. No más préstamos. No más regalos que superen los $100 por familia por año. No más fondos de emergencia. No más rescates». La mente empresarial de Miguel estaba claramente calculando las implicaciones. «Mamá, ¿qué pasa si hay una emergencia real?
¿Facturas médicas? ¿Pérdida de empleo? ¿Algo serio? Entonces lo manejarán de la manera en que cualquier otro adulto maneja las emergencias, con seguro, ahorros, planes de pago o ajustando su estilo de vida para que coincida con sus ingresos. ¿Realmente vas a dejarnos luchar cuando podrías ayudar? La voz de Sara transmitía incredulidad que rozaba la conmoción. Voy a dejarlos ser adultos. Voy a dejar de facilitar su dependencia de mí. Y voy a empezar a esperar que gestionen sus propias vidas financieras. El tercer documento era el que cambiaría todo permanentemente. ¿Y esto? Dije, colocándolo encima de los demás. Es mi Nuevo Testamento. El efecto fue inmediato. Los tres se inclinaron hacia adelante. Y vi algo morir en sus ojos. El último vestigio de la pretensión de que esto se trataba de la relación en lugar de la herencia. Voy a dejar todo a la caridad, toda la herencia. Cada dólar que su padre y yo ahorramos, cada activo que acumulamos, cada poco de seguridad que construimos, va a organizaciones que ayudan a las personas mayores a mantener la independencia y la dignidad. El silencio se prolongó tanto que pude escuchar a Tyler y Emma charlando en la cocina, sus voces inocentes, un marcado contraste con el choque que irradiaban sus padres. Finalmente, Sara habló, con la voz hueca. ¿Realmente vas a dar nuestra herencia a extraños? Nuestra herencia. No mi herencia, no el dinero que Ricardo y yo habíamos ganado, sino su herencia, como si ya hubieran reclamado la propiedad de activos que todavía estaba usando para mantenerme. Voy a dar mi dinero a personas que lo usarán para ayudar a otros en lugar de financiar elecciones de estilo de vida que no pueden permitirse. Esto es una locura, dijo Miguel, poniéndose de pie abruptamente. Estás destruyendo a nuestra familia por... ¿Por qué? ¿Porque pedimos ayuda? Estoy terminando un patrón donde mis hijos me tratan como una cuenta bancaria con vulnerabilidades emocionales que pueden explotar. Si eso destruye a nuestra familia, entonces nuestra familia fue construida sobre una base que merecía desmoronarse. Tomás estaba estudiando el documento del testamento, su mente de marketing, probablemente analizando el lenguaje en busca de lagunas. Esto no es definitivo, ¿verdad? ¿Podrías cambiar esto? Podría, pero no lo haré, a menos que demuestren que me valoran por algo más que mi utilidad financiera. ¿Cómo se supone que probemos eso?, preguntó Sara, con lágrimas comenzando a fluir, ya fuera por emoción genuina o por efecto calculado, ya no podía decirlo. Teniendo una relación conmigo que no implique pedir dinero, visitando cuando no necesiten nada, llamando para preguntar cómo estoy en lugar de qué puedo hacer por ustedes, tratándome como a su madre en lugar de tu benefactor. ¿Y si hacemos eso, cambiarás el testamento? Incluso ahora, incluso enfrentados a la desheredación completa, su enfoque seguía estando en el dinero en lugar de en la relación. Si hacen eso, dije en voz baja, descubrirán que tener una relación con su madre es su propia recompensa, y el testamento ya no importará. Se fueron sin despedirse de sus hijos, obligándome a explicarles a Tyler y Emma que sus padres de repente habían recordado otras obligaciones. Los niños parecieron aliviados en lugar de decepcionados, quizás sintiendo la tensión que rodeaba cada interacción entre los adultos en sus vidas. Mientras veía a mis hijos marcharse, posiblemente por última vez, sentí algo que no esperaba. Paz. La batalla había terminado, las líneas estaban trazadas, y por primera vez en mi vida adulta, yo tenía todo el poder en nuestra relación. Podían elegir amarme sin condiciones, o podían elegir perderme por completo, pero ya no podían elegir usarme. Y esa elección, me di cuenta, era el mayor regalo que me había hecho a mí misma. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada de ninguno de mis hijos. 3 semanas de silencio que deberían haber parecido un castigo, pero que en cambio se sintieron como permiso. Permiso para descubrir quién era Elena Guzmán, cuando no estaba constantemente gestionando las crisis de otras personas. La clase de pintura se había convertido en el ancla de mi nueva rutina. Cada martes y jueves por la mañana, me unía a otras 7 mujeres en el salón de arte del centro comunitario, donde los caballetes se alzaban en círculo como un grupo de apoyo para personas en recuperación que buscan complacer a los demás. Elena, nuestra instructora,
Tenía la sabia gentileza de alguien que entendía que la creatividad requería vulnerabilidad y creó un espacio donde la imperfección se celebraba en lugar de corregirse. Mi primera pintura fue terrible. Colores turbios y líneas temblorosas que revelaban cuánto tiempo había descuidado esta parte de mí misma. Pero era mía. Por primera vez en décadas, había creado algo que existía puramente porque yo quería que existiera, no porque sirviera a las necesidades de alguien más o resolviera los problemas de alguien más. No la juzgues, aconsejó Elena mientras miraba críticamente mi intento amateur de pintar rosas. Simplemente siéntete orgullosa de haberte presentado por ti misma hoy. Me presenté por mí misma. ¡Qué concepto revolucionario! Las otras mujeres de la clase se convirtieron en inesperadas aliadas en mi camino hacia la autoafirmación. Dolores, una enfermera jubilada cuyos hijos vivían al otro lado del país, entendía la soledad del síndrome del nido vacío sin la compensación del contacto regular. María, una viuda cuyo difunto esposo había dejado financieramente insegura su adicción al juego, reconoció el miedo a ser vista como una carga en lugar de una persona. Pero fue Janet quien se convirtió en mi amiga más cercana en este nuevo capítulo de mi vida. Con 78 años, con cabello plateado que usaba en un práctico corte bob y ojos que chispeaban con picardía, Janet se había divorciado de su esposo de 50 años cuando descubrió que había estado drenando sistemáticamente su cuenta de jubilación para financiar su adicción al juego en línea. La mejor decisión que he tomado, me dijo durante un café después de nuestra tercera clase juntas. 50 años de matrimonio, y me tomó 49 darme cuenta de que estaba casada con un hombre que me veía como un recurso en lugar de como una compañera. Janet vivía sola en un pequeño apartamento del centro. Había comenzado a bailar de salón a los 75 años y viajaba con grupos de personas mayores a lugares que siempre había querido ver, pero que nunca había podido visitar porque su esposo consideraba que las vacaciones eran un gasto innecesario. Elena, me dijo durante una de nuestras sesiones de café después de pintar, me recuerdas a mí misma hace 3 años, aterrorizada de admitir que las personas más cercanas a ti han estado aprovechándose de tu amor. ¿Cómo superaste la culpa?, pregunté, agregando azúcar a mi capuchino mientras observaba a otros clientes vivir sus vidas sin complicaciones. Me di cuenta de que sentirme culpable por protegerme a mí misma era solo otra forma de poner la comodidad de otras personas por delante de mi propio bienestar. La culpa me fue inculcada por personas que se beneficiaron de mi autosacrificio. Janet me presentó su mundo de actividades para personas mayores que existían enteramente fuera de la esfera de la obligación familiar. Asistimos a conferencias en el colegio local. Exploramos galerías de arte por las que había pasado durante años sin entrar, y descubrimos restaurantes que no requerían ocasiones especiales para justificar su gasto. ¿Sabes qué aprendí?, dijo Janet mientras recorríamos una exposición de fotografía con artistas locales. Aprendí que había estado viviendo mi vida como si me estuviera preparando para que comenzara, siempre ahorrando dinero para algún día, siempre posponiendo el placer hasta que fuera conveniente para otras personas, siempre tratando mis propios deseos como lujos que no podía permitirme. Se detuvo frente a una fotografía de una mujer bailando sola en su cocina, capturada en un momento de pura alegría, sin complejos. Quiero sentirme así, dijo, como si mi felicidad importara por sí misma. Empecé a sentirme así también. Mis días desarrollaron un ritmo que priorizaba la presencia sobre la productividad. Café por la mañana con el periódico. Realmente leyendo los artículos en lugar de escanear información que pudiera afectar los intereses de mis hijos. Paseos por la tarde por vecindarios que nunca había explorado, notando la arquitectura y los jardines y los cambios de estación de formas que antes había estado demasiado ocupada para apreciar. Me uní al club de lectura de la biblioteca, donde 12 mujeres se reunían mensualmente para discutir literatura y compartir perspectivas formadas por décadas de diversa experiencia. Por primera vez en años, tuve opiniones sobre cosas que no se relacionaban con la gestión familiar, pensamientos que surgieron del interés personal en lugar de la obligación. Comencé a cocinar comidas elaboradas para mí, no porque viniera compañía o porque alguien más necesitara ser alimentado,
sino porque merecía comida nutritiva preparada con cuidado y atención. Puse mi mesa del comedor con la buena porcelana que había estado guardando para ocasiones especiales. Encendí velas, puse música clásica y me traté como a una invitada digna de mi propia hospitalidad. Los cambios no fueron solo emocionales, fueron físicos. La tensión que había llevado en mis hombros durante años comenzó a disminuir. Dormí mejor, me desperté renovada y descubrí la energía que había olvidado que poseía. Mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer que se veía de alguna manera más joven, como si el peso de la preocupación constante me hubiera estado envejeciendo prematuramente. Un jueves por la tarde, mientras compraba en una boutique que nunca había tenido tiempo de explorar, me compré un vestido que no era práctico, ni sensato, ni elegido por su versatilidad. Era seda turquesa con una falda fluida que me hacía sentir femenina y elegante. Adjetivos que no me había aplicado a mí misma en años. La vendedora, una mujer con estilo de unos 60 años, sonrió mientras envolvía mi compra. ¿Ocasión especial? Sí, dije, sorprendiéndome con la certeza en mi voz. Todos los días que elijo honrarme es una ocasión especial. 6 semanas después de mi enfrentamiento final con mis hijos, Margarita me invitó a unirme a ella y a su esposo para su viaje anual de fin de semana, a un bed and breakfast en San Miguel de Allende, Guanajuato. Siempre reservamos una habitación para 3, explicó. En caso de que queramos invitar a una amiga, este año nos encantaría que esa amiga fueras tú. La idea de viajar por placer, de gastar dinero en experiencias en lugar de en las emergencias de otras personas, me pareció aterradora y estimulante a la vez. ¿Cuándo había ido por última vez a algún lugar puramente porque quería ver algo hermoso? Me encantaría, le dije. Y lo dije en serio. El fin de semana en San Miguel de Allende fue una revelación. Nos alojamos en una posada colonial con vistas al jardín principal, donde mi habitación tenía chimenea y una vista del cielo que se extendía hasta el horizonte. Caminé por las calles empedradas al amanecer. Hojeé tiendas de antigüedades llenas de tesoros que hablaban de placer estético en lugar de necesidad práctica, y comí comidas elegidas por su sabor en lugar de por su economía. El sábado por la noche, mientras nos sentábamos en el patio de la posada viendo la puesta de sol pintar el cielo con tonos naranjas y rosas, el esposo de Margarita, Roberto, levantó su copa de vino en un brindis. Por Elena, dijo, con los ojos amables detrás de sus gafas de montura metálica. Por tener el coraje de elegirse a sí misma. Por tener el coraje de elegirme a mí misma. La frase resonó mucho después de que termináramos nuestro vino y nos retiráramos a nuestras habitaciones. Había pasado 73 años creyendo que elegirme a mí misma era egoísta, que priorizar mis propias necesidades sobre los deseos de otras personas era un defecto de carácter en lugar de un requisito básico para la salud mental. Pero acostada en una cómoda cama en una hermosa habitación que había pagado con dinero que había ganado, escuchando las olas chocar contra la orilla fuera de mi ventana, entendí que elegirme a mí misma no era egoísta, era esencial. ¿Cómo podía amar a los demás genuinamente si nunca había aprendido a amarme a mí misma? ¿Cómo podía contribuir significativamente al mundo si nunca me había tomado el tiempo de descubrir lo que tenía para ofrecer? Esa mañana del domingo, mientras me sentaba junto al lago con mi diario y una taza de café, escribí algo que nunca había escrito antes, una lista de sueños. No metas prácticas ni objetivos relacionados con la familia, sino sueños, cosas que quería experimentar puramente por el placer de experimentarlas. Quería tomar un taller de pintura en la Toscana. Quería aprender a hablar francés. Quería ser voluntaria en programas de alfabetización, enseñando a adultos a leer. Quería ser mentora de mujeres jóvenes que comenzaban sus carreras, compartiendo la sabiduría que había ganado a través de décadas de experiencia. Quería viajar a Irlanda, el viaje que Ricardo y yo habíamos pospuesto hasta que fue demasiado tarde. Por primera vez en mi vida adulta, estaba soñando con mi futuro en lugar de gestionar los presentes de otras personas. El viaje a casa desde San Miguel de Allende se sintió diferente a cualquier viaje que hubiera hecho en años. No regresaba corriendo a crisis u obligaciones. Regresaba a una vida que estaba creando activamente, en lugar de simplemente soportar.
Mi casa también se veía diferente cuando entré en la entrada. No vacía ni solitaria, sino pacífica y mía. Un santuario que había creado para mí en lugar de una estación de paso para las necesidades de otras personas. Mientras desempacaba mi maleta de fin de semana y colocaba la hermosa cerámica que había comprado en el estudio de un artista local, sonó mi teléfono. Por un momento mi antigua ansiedad se disparó. ¿Quién me necesitaba? ¿Qué emergencia requería mi atención inmediata? Pero entonces recordé. Ya nadie necesitaba que resolviera sus problemas. La llamada podía esperar mientras terminaba de desempacar, mientras me preparaba un té, mientras me tomaba un tiempo para procesar la alegría de un fin de semana dedicado por completo a mi propio placer. Cuando finalmente revisé mi correo de voz, encontré un mensaje de Tyler. Hola, abuelita. Solo quería llamar y contarte sobre mi partido de fútbol de hoy. Marqué 2 goles. Mami me dio tu número y dijo que podía llamarte yo mismo si quería hablar contigo. Te extraño. Espero que estés pasando un buen día. Escuché el mensaje 3 veces, con el corazón lleno de amor por este niño que había llamado, no porque necesitara algo, sino porque quería compartir su alegría conmigo. Así es como se veía la relación cuando no estaba contaminada por transacciones financieras. Una conexión pura, ofrecida libremente, sin agenda ni manipulación. Lo llamé de vuelta inmediatamente. Abuelita. Su voz se iluminó con genuina emoción. ¿Recibiste mi mensaje? Sí, cariño. Cuéntame todo sobre tu partido. Durante 20 minutos hablamos de fútbol, de la escuela y del libro que estaba leyendo. Ni una sola vez mencionó el dinero, los campamentos o las cosas que necesitaba. Simplemente disfrutamos de la compañía del otro a través de la línea telefónica, abuela y nieto conectando a través del afecto compartido, en lugar de la dependencia financiera. Cuando colgamos, me di cuenta de algo profundo. Esta conversación era más significativa que cualquier otra que hubiera tenido con mis hijos en años. Tyler me había llamado porque me amaba, no porque necesitara que resolviera un problema o financiara una solución. Y esa distinción hizo toda la diferencia del mundo. Al caer la noche sobre mi casa tranquila, me senté en mi jardín con una copa de vino y mi cuaderno de bocetos, dibujando flores que florecían para nadie más que para mí. El silencio a mi alrededor ya no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades, rico con la promesa de una vida finalmente vivida en mis propios términos. Por primera vez en décadas, me sentía emocionada por el mañana, no por lo que podía hacer por otra persona, sino por lo que podría descubrir sobre mí misma. La mujer en la que me estaba convirtiendo parecía alguien que siempre había sido pero que había olvidado cómo ser, y era magnífica. Habían pasado 8 meses desde que eché a mis hijos de mi casa, y estaba de pie en el aeropuerto de Florencia, aferrada a mi tarjeta de embarque para el taller de pintura en la Toscana que había soñado con escribir junto al lago. A los 74 años, estaba a punto de abordar mi primer vuelo internacional sola. Mi primera aventura elegida puramente por la alegría, en lugar de por la obligación. La mujer que revisó mi pasaporte sonrió ante mi evidente entusiasmo. ¿Primera vez en Italia? Primera vez en cualquier lugar para mí misma, dije, sorprendiéndonos a ambas con mi honestidad. El vuelo fue todo lo que había imaginado. Nubes que se extendían como campos de algodón abajo. Una comida que no tenía que cocinar ni limpiar después. Horas para leer sin interrupciones. Esbocé a los pasajeros en mi diario, capturando momentos de felicidad silenciosa que me recordaban cuánta belleza existía cuando tenías tiempo para notarla. Villa Beatrice se encontraba enclavada en las colinas de la Toscana como algo sacado de una pintura, rodeada de olivares y viñedos que se extendían hacia el horizonte en oleadas de verde y oro. Mi habitación tenía vista a un jardín donde la lavanda y el romero perfumaban el aire de la noche, y por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba sentirse rica, no por mi cuenta bancaria, sino por mi libertad de experimentar la belleza sin culpa. Las otras mujeres en el taller eran de todo el mundo. Una maestra jubilada de Australia, una ex-CEO de Londres, una bibliotecaria de Toronto que había comenzado a pintar después de su divorcio. Éramos todas mujeres que habíamos descubierto el arte más tarde en la vida, que finalmente nos habíamos dado permiso para crear sin justificación. Al tercer día,
Mientras pintábamos la luz de la mañana filtrándose a través de los cipreses, recibí una llamada de un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarla. Nada bueno venía de llamadas inesperadas durante momentos de paz, pero algo me hizo contestar. ¿Abuela Elena? La voz era de Emma, pero mayor, más madura de lo que recordaba. Emma, cariño, ¿cómo conseguiste este número? Encontré tu información de viaje en el escritorio de mamá. Ella ha estado rastreándote, creo. ¿De verdad estás en Italia? La pregunta tenía asombro en lugar de acusación, y me di cuenta de que mi nieta ahora tenía 17 años, lo suficientemente mayor como para entender que su abuela tenía una vida más allá del servicio familiar. Lo estoy. Estoy tomando una clase de pintura en la Toscana. ¡Qué genial! También estoy tomando clases de arte, en la escuela. Quería preguntarte algo, Mai. Me excusé del grupo y me alejé a un rincón tranquilo del jardín, sintiendo que esta conversación requería privacidad. ¿Qué pasa, cariño? Estoy solicitando una escuela de arte para el próximo año. Mamá y papá dicen que es poco práctico, que debería estudiar administración de empresas o algo más realista. Pero recuerdo que solías pintar cuando era pequeña, antes de que todo se volviera complicado. Antes de que todo se volviera complicado. Una forma tan diplomática de describir la manipulación financiera que había envenenado nuestras relaciones familiares. Todavía pinto, le dije. De hecho, estoy trabajando en un paisaje en este momento que me recuerda a las flores que solías recoger en mi jardín. ¿De verdad? ¿Sigues pintando? Lo redescubrí. A veces tenemos que perder cosas para entender cuánto significaban para nosotros. Emma guardó silencio por un momento, y pude sentir el peso de la incertidumbre adolescente al otro lado del océano. Abuela, ¿puedo preguntarte algo más? ¿Algo personal? Por supuesto. ¿Mamá y papá y el tío Tomás realmente te estaban usando por dinero? La franqueza de la pregunta, pronunciada sin la manipulación a la que me había acostumbrado de sus padres, me dejó sin aliento. Aquí estaba mi nieta, casi una adulta, pidiendo la verdad en lugar de la validación de una narrativa que otra persona había construido. ¿Qué crees, Emma? Cuando miras hacia atrás a cómo me trataron, ¿qué ves? Veo que siempre te piden cosas. Y te veo siempre diciendo que sí, incluso cuando te ponía triste. Y veo que se enojan cuando finalmente dijiste que no. La claridad en su joven voz me llenó de orgullo y me rompió el corazón simultáneamente. Había presenciado todo. Lo había procesado con la brutal honestidad que solo poseen los niños, y había llegado a sus propias conclusiones, a pesar de los intentos de sus padres por controlar la narrativa. Eres una joven muy sabia, Emma. No me siento sabia. Me siento confundida. Amo a mis padres. Pero también recuerdo lo feliz que te veías cuando dejaste de estar estresada todo el tiempo. Sonríes más ahora. En tus fotos. Mis fotos. Había estado publicando fotos de mi nueva vida en las redes sociales. No para demostrar nada a mis hijos, sino para compartir la alegría con amigas como Margarita y Janet, que celebraban mis aventuras. No había considerado que mis nietos pudieran estar mirando, aprendiendo que su abuela tenía una vida que valía la pena documentar más allá de las obligaciones familiares. Emma, lo que tus padres me hicieron no fue malvado ni malicioso. Simplemente olvidaron que yo era una persona con mis propios sueños y necesidades. A veces, las personas que nos aman aún pueden lastimarnos cuando comienzan a vernos como recursos en lugar de seres humanos. ¿Es por eso que cambiaste tu testamento? Mamá habla de eso a veces cuando cree que Tyler y yo no estamos escuchando. Por supuesto que discutían mi testamento delante de los niños. Por supuesto que habían convertido mis decisiones financieras en parte de la conversación en la cena familiar, enseñando a otra generación que el amor y el dinero estaban interconectados en lugar de ser fenómenos separados. Cambié mi testamento para proteger mi propio futuro y para enseñarles a tus padres que no podían depender de mi dinero para resolver sus problemas. Pero Emma, si necesitas ayuda con la escuela de arte, ayuda real, no manipulación ni viajes de culpa, siempre puedes llamarme directamente. ¿Harías eso? ¿Incluso después de todo? Lo haría porque te amo y creo en tu talento. No porque tus padres orquestaron una crisis o te instruyeron sobre qué decir.
Emma comenzó a llorar entonces, lágrimas suaves que llevaban años de confusión y lealtad dividida. Te extraño, abuela. Extraño la que eras antes de todas las peleas por el dinero. También te extraño, cariño. Pero la mujer que recuerdas, la que siempre estaba estresada, cansada y triste, realmente no era yo. Era en quien me convertí cuando olvidé cómo valorarme a mí misma. Hablamos durante otros 20 minutos sobre arte y sueños y el coraje requerido para elegir un camino que otros consideran poco práctico. Cuando colgamos, me di cuenta de algo profundo. Emma fue la primera miembro de la familia que se puso en contacto conmigo sin querer algo, para participar con curiosidad en lugar de manipulación, para verme como una persona que valía la pena conocer en lugar de un problema que resolver. Esa noche, mientras pintaba la puesta de sol sobre la campiña toscana, recibí un mensaje de texto de Tyler. Abuela, Emma me dijo que estás en Italia estudiando arte. Eso es genial. Quedé en el equipo de fútbol universitario sin el campamento caro. Resulta que el talento importa más que el dinero. Espero que te estés divirtiendo. Tyler había quedado en el equipo universitario, por su propio mérito, por su propio esfuerzo, sin el campamento de $4,000 que sus padres me habían exigido que financiara. Había aprendido algo que aparentemente ellos no habían aprendido, que el logro ganado honestamente se siente mejor que el éxito comprado con el sacrificio de otra persona. Respondí, felicidades, cariño. Estoy muy orgullosa de ti. Envíame una foto con tu uniforme universitario. La foto llegó minutos después. Tyler sonriendo con su camiseta del equipo, sosteniendo un trofeo, rodeado de compañeros de equipo que parecían genuinamente felices de celebrar con él. Así es como se veía el éxito cuando no estaba contaminado por la culpa ni la obligación. Pura alegría, ganada a través del esfuerzo personal, celebrada sin ataduras. 3 días antes de mi vuelo a casa, recibí un correo electrónico de Sara. No un mensaje de texto, no una llamada telefónica, sino un correo electrónico formal con el asunto solicitud de discusión familiar. Elena, espero que estés bien. Quería comunicarme contigo porque Emma mencionó que habló contigo sobre la escuela de arte. Miguel, Tomás y yo hemos estado discutiendo nuestra situación familiar y creemos que podría ser hora de tener una conversación honesta sobre cómo seguir adelante. Nos damos cuenta de que podríamos haber estado demasiado enfocados en asuntos financieros en nuestra relación contigo. Nos gustaría explorar si hay una manera de reconstruir nuestra conexión que no involucre discusiones sobre dinero. ¿Estarías dispuesta a reunirte con nosotros cuando regreses de Italia? Entendemos si necesitas tiempo para pensarlo. Sara. El correo electrónico estaba cuidadosamente redactado, probablemente escrito y reescrito varias veces, diseñado para sonar arrepentido sin admitir realmente la culpa. Demasiado enfocados en asuntos financieros, era el lenguaje corporativo para explotaron sistemáticamente tu generosidad y reconstruir nuestra conexión. Sugería que querían una relación sin reconocer lo que la había dañado en primer lugar. Pero algo en el tono formal, la ausencia de manipulación o presión de plazos, sugería una reconsideración genuina en lugar de una estrategia calculada. Tal vez perder el acceso a mi dinero los había obligado a examinar su comportamiento de formas que la confrontación nunca podría. No respondí de inmediato. En cambio, pasé mis últimos días en la Toscana, pintando y pensando en el perdón. No el tipo que permitía una mayor explotación, sino el tipo que reconocía la complejidad humana mientras mantenía límites protectores. El vuelo a casa me dio 12 horas para considerar cómo podría ser la reconciliación si elegía perseguirla. No una vuelta a los viejos patrones, no una nueva participación financiera, sino tal vez la posibilidad de una relación basada en el respeto mutuo, en lugar de la utilidad unilateral. Margarita me esperaba en el aeropuerto. Su rostro se iluminó cuando me vio salir de la aduana con los dedos manchados de pintura y un portafolio de paisajes italianos. «Te ves radiante», dijo, abrazándome como si hubiera regresado de la batalla en lugar de vacaciones. «Me siento como si hubiera renacido», le dije, y lo dije en serio. Durante la cena en un restaurante tranquilo, le conté a Margarita sobre la llamada de Emma, el logro de Tyler y el correo electrónico de Sara.
Escuchó con la sabiduría de alguien que me había visto transformarme de víctima a vencedora durante el año pasado. ¿Qué te dice tu instinto?, preguntó finalmente. Mi instinto dice que mis nietos necesitan ver que las personas pueden cambiar, que las relaciones pueden sanar, pero que la curación requiere responsabilidad en lugar de simplemente el paso del tiempo. ¿Y tus hijos? Mis hijos han perdido algo irreemplazable, la madre que lo sacrificaba todo por su comodidad. Queda por ver si son capaces de apreciar a la mujer que la reemplazó. 2 semanas después, acepté reunirme con mis hijos en un lugar neutral, el mismo café donde Sara había exigido por primera vez que discutiera mi situación. Pero esta vez, elegí la mesa, establecí la agenda, y dejé claro que esta era su oportunidad de demostrar el cambio en lugar de mi obligación de proporcionarlo. Llegaron juntos, luciendo nerviosos de una manera que nunca había visto antes. Sara usaba menos maquillaje de lo habitual. Miguel había perdido peso y Tomás parecía mayor, como si el año pasado los hubiera obligado a confrontar realidades que habían estado evitando. Gracias por reunirte con nosotros, comenzó Sara, con la voz carente de su tono dominante habitual. Estoy aquí porque Emma y Tyler se merecen tener relaciones familiares que no estén envenenadas por la manipulación financiera. Dije directamente. No estoy aquí para volver a ser su fondo de emergencia ni su red de seguridad emocional. Durante la siguiente hora, se turnaron para intentar disculpas que iban desde el remordimiento genuino hasta la continua racionalización. Sara reconoció que amenazar con la tutela había sido extremo. Miguel admitió que esperar que yo financiara las actividades de Tyler había sido presuntuoso. Tomás confesó que mudarse al otro lado del país había sido motivado en parte por evitar la culpa de no ayudar más con el cuidado de Ricardo. Ninguna de sus disculpas me satisfizo por completo, pero no estaba buscando una penitencia perfecta. Estaba escuchando para ver si habían aprendido a verme como una persona en lugar de un recurso. Esto es lo que estoy dispuesta a ofrecer, dije finalmente. Relación limitada, con límites claros. Sin discusiones financieras, nunca. Sin peticiones de dinero, préstamos o regalos. Sin manipulación emocional que involucre a los nietos. Si pueden demostrar durante un año completo que me valoran por algo más que mi cuenta bancaria, podemos reevaluar. ¿Y el testamento?, preguntó Miguel, sin poder evitarlo. El testamento se queda exactamente como está. Mi dinero es mío para administrarlo y distribuirlo como considere oportuno. Su relación conmigo no es una estrategia de inversión. Aceptaron mis términos, aunque pude ver el esfuerzo que requería no negociar ni discutir. Nos separamos con abrazos torpes y planes provisionales para el próximo partido de fútbol de Tyler, el primer evento familiar al que me habían invitado como espectadora en lugar de patrocinadora. Mientras conducía a casa desde esa reunión, reflexioné sobre cómo mi vida había cambiado por completo. Hace un año, era una mujer que medía su valor por su utilidad para los demás. Hoy, era alguien que entendía que el amor sin límites no era amor en absoluto. Era facilitación disfrazada de devoción. Mi casa me recibió con un silencio que se sentía como paz en lugar de soledad. Mi jardín floreció con flores que había plantado para mi propio placer. Mis paredes exhibían pinturas que había creado durante momentos de pura alegría. Había perdido hijos que me veían como un recurso financiero, pero había ganado una relación con nietos que estaban aprendiendo a amar sin condiciones. Había sacrificado relaciones basadas en la manipulación, pero había descubierto amistades fundadas en el respeto mutuo y el afecto genuino. Lo más importante, me había encontrado a mí misma, no la persona que los demás necesitaban que fuera, sino la mujer que siempre había sido debajo de las capas de obligación impuesta y culpa heredada. Esa noche, mientras preparaba la cena para una en una cocina que me pertenecía por completo, levanté una copa de vino a la mujer en el espejo, una mujer que finalmente había aprendido que elegirse a sí misma no era egoísta, era revolucionario. ¿Alguna vez te has encontrado en una relación donde tu valor parecía estar ligado a lo que podías proporcionar en lugar de quién eres? ¿Has visto a alguien que amas descubrir su valía después de años de ser dado por sentado? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si este mensaje resonó contigo, por favor,
Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque tal vez haya alguien más por ahí que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo.